Cordial saludo para todos, bienvenidos a Papiro GeoGebra. Este video corresponde a la segunda entrega del estudio de los polinomios cuadráticos y cúbicos. Hoy dialogaremos un poquito sobre la técnica de factorización de polinomios cuadráticos, donde se buscan dos números que multiplicados den el término independiente y sumados den el coeficiente de la x, pero lo analizaremos desde este material concreto. En esta ocasión utilizaremos estas fichas planas, el archivo se encuentra en la descripción, el material tridimensional del video 1 también sirve para comprender lo que explicaré en este video. Antes de comenzar, quiero destacar que la labor de los maestros es muy importante en el aprendizaje. Estos materiales lúdicos no reemplazarán jamás al docente, pero sí le permitirán realizar un mejor acompañamiento para que el estudiante se aproxime y comprenda la factorización de una manera diferente a la tradicional. Miremos un poco desde el punto de vista algebraico la factorización de algunos polinomios cuyo coeficiente del x cuadrado es 1, es decir que tenemos un x cuadrado, ¿cierto? Es decir, x cuadrado. Entonces, por ejemplo, miremos el polinomio x al cuadrado más 5x más 6. Cuando tenemos ese coeficiente que es 1, ¿cierto? Ahí no aparece, pero haga de cuenta que ahí hay un 1 invisible. Lo que hacemos es mirar a ver si esta técnica nos funciona, ¿no? Entonces lo que hacemos es abrir dos paréntesis, en ambos colocamos la letra x y buscamos dos números que multiplicados nos den el término independiente, es decir, en este caso más 6, y que al sumarlo nos den como resultado el acompañante, ¿cierto?, el coeficiente del término x. En este caso sería más 5. Y entonces, ¿cuáles serán esos números que multiplicaron nos den 6 y al sumarlo nos den 5? Entonces tenemos que empezar a mirar, ¿cierto?, los posibles candidatos. Recordemos que el número 6 lo podemos multiplicar o se lo podemos ver, ¿cierto?, como la multiplicación del número 6 por 1 o 1 por 6, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que al multiplicar 6 por 1 nos da 6, pero al sumar 6 más 1 nos da como resultado 7. Y resulta que buscamos es que nos dé ¿cuánto? Pues más 5, ¿cierto? Por lo tanto, esos dos números no me sirven. Tendría que buscar otros dos números diferentes. Entonces, en este caso, los otros candidatos, ¿cierto? Buscamos otra descomposición del número 6, en este caso sería 3 por 2. Y miramos que 3 por 2 nos da como resultado, ¿cierto?, más 6, y 3 más 2 nos da como resultado 5. Y ahí ya esos dos números los introducimos en ambos paréntesis. Podría ser más 3 más 2, pero también podría ser más 2 más 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo trabajamos a través de este material? Pues la cuestión es bien sencilla, ¿cierto? Vamos a factorizarla con el factorama. Tenemos x cuadrado, aquí tenemos x cuadrado. Siempre debe ser, ¿cierto?, para utilizar la técnica que acabo de describir desde el punto de vista algebraico, tiene que ser que tengamos un solo x cuadrado, ¿no? Tenemos x cuadrado, tenemos más 5x, es decir que tenemos que tener 5 barras x, ¿cierto? Utilicemos las azulitas, después les explico para qué utilizamos las barras de color rojo, porque después vienen los números negativos, ¿no? Entonces tomamos 5x, vámonos así desordenadito porque todavía no sabemos bien qué vamos a construir, ¿cierto? Más 6, vamos a utilizar 6 unidades. Tenemos 2, tenemos 3, 4, 5 y tenemos 6 unidades. Ahí están, ¿cierto? Tenemos ahí el material que necesitamos para factorizar. Entonces, ahorita vamos a hacer lo que hicimos, ¿cierto?, en el video anterior. Simplemente lo que hacemos es colocar primero, ¿cierto?, en esta parte superior izquierda las fichas x, ahí están. No vamos a colocar nada por acá arriba ni nada a la izquierda. Entonces tenemos que mirar, ¿cierto? Primero vamos a mirar las barras x y acomodarlas de tal forma que ellas vayan aquí, ¿cierto?, de manera vertical y por acá vayan de manera horizontal. Y al final de acomodar estas 5 barritas x, ¿cierto?, esos 5 rectángulos, me debe quedar un hueco exacto para yo colocar estas 6 unidades, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podría quedar la configuración, ¿cierto? Entonces colocamos una por aquí, vamos a ir generando
el espacio, ¿cierto? Para colocar las barras, los cuadraditos de unidad. Venimos por aquí y ahí ya me cabe una, pero tengo tres, ¿cierto? Tres barritas por acá. ¿Qué pasa si colocamos, si hacemos esto? Si colocamos estas barras por acá abajo. Si colocamos estas barras por acá abajo, pues ahí tendríamos, a ver, tendríamos un problema, ¿cierto? Y es que aquí cabrían 1, 2, 3, 4 unidades. Tendrías 4 unidades. Y resulta que es que tenemos acá 6, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar la configuración. Vamos a colocar esto por acá arriba. Por ejemplo ahí, ¿cierto? Si lo colocamos así, miren que ustedes que quedan el hueco exacto para colocar las 6 unidades. En ese sentido es que nosotros cuando aplicamos la técnica algebraica, lo que buscamos es, ¿cierto?, un número que al multiplicarlo me dé como resultado 6, porque el hueco que yo debo colocar las unidades, ¿cierto?, debe darme 6 espacios, o sea que aquí deben quedar 6 espacios para yo meter las 6 unidades que yo tengo acá, ¿cierto? Pero por otro lado también debe cumplir la otra condición, ¿es cierto? Es que miren ustedes aquí que tengo 5 barras, ¿cierto? Al sumarlos debe darme como resultado 5, 1, 2, 3, 4, 5, miren. Sí, entonces por eso es que uno siempre busca dos números que multiplicados le den, ¿cierto? Que multiplicado le den la cantidad de unidades, pero por otro lado, también tiene que darme la cantidad de barras que yo tengo, de barras X, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre se busca dos números que multiplicados te den la cantidad de unidades que van acá, ¿cierto? Es decir, las unidades, la cantidad de unidades que tenés, pero por otro lado también, al sumarlos, tiene que darte la cantidad de barras. Entonces, la cantidad de barras está dada por 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es colocar las unidades. Es como para analizar un poquito qué pasa desde el punto de vista algebraico, ¿cierto? Cuando yo busco dos números que multiplicados me den 6 y que al sumarlos me den como resultados 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con este material cuando realizamos este tipo de ejercicios? Y aquí ya queda la factorización, ¿no? Entonces ya tengo un rectángulo, no tengo un cuadrado, tengo un rectángulo, por lo tanto el área de esto será, de este rectángulo grandote, ¿cierto? Será la base, ¿sí?, que sería x más 2 por la altura, ¿cierto?, que sería x más 1, 2 más 3 unidades, ¿no? X más 3, y esa sería la factorización del polinomio. Miremos lo que sucede con el siguiente polinomio, x al cuadrado más 9x más 20. Entonces este polinomio desde el punto de vista algebraico, cuando lo vamos a factorizar, ¿cierto?, como tenemos un x al cuadrado, entonces lo que hacemos es mirar esta técnica de factorización. Abrimos dos paréntesis, en ambos colocamos la letra x o la variable, ¿cierto?, que aparezca, y luego buscamos dos números que multiplicados den como resultado 20, más 20 en este caso, ¿cierto? Y que al sumarlos nos dé como resultado más 9. Pues buscamos las posibles multiplicaciones de 20, ¿cierto? Por un lado 20 lo podemos descomponer, por ejemplo, como 20 por 1, pero ¿cuánto es 20 más 1? Da 21, ¿cierto? No me da 9. Por otro lado tenemos, por ejemplo, 10 por 2. 10 por 2 me da 20, pero el problema es cuando sumamos 10 más 2, nos daría 12, no nos sirve, tendría que darme más 9. Entonces ensayemos a ver 4 y 5, más 4 y más 5, más 4 por más 5 nos da como resultado más 20, y al sumarlo, ¿cierto?, nos da como resultado más 4 más 5, nos da como resultado más 9. O sea que cumple las dos condiciones, por lo tanto introducimos estos dos números en el paréntesis y esa es la factorización desde el punto de vista algebraico. ¿Cómo hacemos con el material? Pues sencillo, ¿cierto? Tomamos el x cuadrado, recuerde que la técnica se aplica para polinomios que tengan solamente un x cuadrado. Tomamos el x cuadrado, ¿cierto? Nos dice 9x, o sea que seleccionamos 9 barritas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 9, necesitamos 9 solamente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 barritas X y tenemos 20 unidades. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí están las 20 unidades. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 unidades. Entonces hacemos como hemos venido haciendo y como hemos factorizado desde el primer video, ¿cierto? Colocamos las barras X al cuadrado, ¿cierto? Primero, luego empezamos a distribuir las barras X de tal forma que nos queden así verticales y horizontales, hasta que formemos o que nos quede un espacio, ¿cierto?, en la parte de abajo, de tal forma que podamos introducir 20 unidades, ¿sí? Exactamente 20 unidades. Entonces colocamos barritas simplemente, vamos por acá, ok. Entonces miremos allí qué está pasando. Aquí tenemos 2, 4, 5, 6, 7 barras, ¿cierto? Entonces venimos y las colocamos. Si las colocamos así, ¿será que nos da? Ensayemos a ver. ¿Sí, no? Miren ustedes, vean. Tenemos aquí 5. Por otro lado tenemos, ¿sí?, 4. O sea que aquí uno ve ya, ¿cierto?, la técnica que aplicamos desde el punto de vista algebraico. Miren, que multiplicados, es decir, al multiplicar, ¿cierto?, esta base de este rectángulo que vamos a colocar aquí, que corresponde a las unidades, al multiplicarlo nos da como resultado, ¿cierto?, 4 por 5, 20 unidades. Y al sumarlo nos tiene que dar la cantidad de barritas que hemos colocado. En este caso, al sumar 5 más 4 nos da como resultado 9. Entonces ahí es donde vemos por qué la técnica algebraica, ¿cierto?, por qué funciona, pero lo vemos no desde el punto de vista algebraico, porque desde el punto de vista algebraico tendríamos que sacar algo que se llama factor común, agrupar términos y una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero aquí se puede ver simplemente con el material por qué la técnica funciona, ¿cierto? ¿Por qué se aplica de esa manera la técnica? Entonces, cuando uno simplemente multiplica los números, sería el área del rectángulo, ¿cierto?, que corresponde a las unidades. Y por otro lado, la suma, ¿cierto?, de la base y la altura de ese rectángulo que estamos organizando nos daría como resultado la cantidad de barras X que tenemos que organizar en el polinomio, ¿cierto?, que nos pide el polinomio. Como son bastantes, entonces se me queda pegado los dedos porque esto lo imprimí en papel fotografía, entonces quedan como más bonitas. En la descripción le dejo el archivo para que ustedes lo impriman. Yo lo he impreso, digamos, estas fichitas las imprimí en papel fotografía para que quedaran bien bonitas, y lo imprimí en un porcentaje del 60%, ¿no? Entonces simplemente cuando uno vaya a imprimir, para que queden así pequeñitas, lo que uno hace es simplemente imprimir al 60%, ¿sí? En el cuadro de diálogo de imprimir, por ahí arriba hay una parte donde aparece para colocar el porcentaje como uno lo va a imprimir, ¿cierto? Entonces, bueno, miren ustedes aquí, allá me quedaron organizadas, ¿cierto? Entonces sería simplemente multiplicar la base, la factorización, ¿no? La base, que en este caso sería X más rayitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, X más 4, ¿cierto?, de base, por la altura, que sería X más 5 unidades. Y esa sería la factorización. Recuerda que es lo mismo X más 4 por X más 5 que X más 5 por X más 4. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos este polinomio. X al cuadrado más 6X más 8. Entonces, desde el punto de vista algebraico, entonces, ¿cierto? De acuerdo a los ejemplos anteriores, lo que hacemos es abrir dos paréntesis, en ambos colocamos la letra X, ¿sí? Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den el término independiente, en este caso sería más 8, y que al sumarlos nos dé como resultado más 6, pero ya sabemos qué está pasando, ¿cierto? Con el material,
¿qué es lo que está pasando? Que necesitamos buscar formar, digamos, un espacio para que nos quepan las unidades, ¿cierto? De tal forma que al sumar la base y la altura de esas unidades nos den como resultado la cantidad de barras X que debemos colocar, ¿cierto? Entonces es fácil, ¿no? Desde el punto de vista algebraico realmente es muy fácil. Simplemente buscamos números que multiplicados nos den 8, ¿cierto? 1 por 8 pues 8, pero 1 más 8 nos da como resultado 9, o sea que no me sirve porque sumados me tienen que dar más 6. Por otro lado tenemos 4 por 2, ¿sí? Tenemos 4 por 2 o 2 por 4, ¿cierto? Es lo mismo. 4 por 2, entonces sencillamente 4 por 2 nos da como resultado 8, ¿cierto? Y 4 más 2 nos da como resultado 6. Por lo tanto, esos son los números que van dentro del paréntesis y así queda la factorización. Si lo hacemos con el material, pues lo mismo, ¿cierto? Seleccionamos un x al cuadrado porque ese polinomio, ¿cierto? Nos dice x al cuadrado, entonces seleccionamos x al cuadrado. Nos dicen 6x, entonces seleccionamos 6 barras x. Aquí ya las tenemos. Y nos dicen 8 unidades. 2, 4, 6 y 8 unidades. Ya tenemos el material seleccionado. Ubicamos, ¿cierto? El x cuadrado de primero. Luego colocamos las barras aquí de manera vertical, ¿cierto? Y acá de manera horizontal, buscando que nos queden los espacios para colocar las 8 unidades. Entonces, si lo colocamos de esta manera, ¿sí? Recuerden que aquí va un rectángulo con las unidades y ese rectángulo, ¿cierto?, cumple esa misma propiedad desde el punto de vista algebraico. La multiplicación tiene que dar la cantidad de unidades que tengo acá, que son 8, pero al sumar la base y la altura me tiene que dar como resultado la cantidad de barras X, ¿cierto?, que viene siendo el coeficiente del término que está en el medio, que sería en este caso 6x, ¿no? Entonces mire, simplemente lo que hacemos es mover, ¿cierto? Si lo colocamos así, entonces aquí cuántas unidades nos quedan. Tendríamos que colocar 3 por 3, 9 unidades, ¿cierto? 9 unidades. Pues no me sirve porque no tengo sino 8. Entonces tengo que buscar otra configuración, ¿cierto? Por ejemplo, colocámosla por acá a ver qué pasa. Ah, claro, es que aquí ya me queda el espacio exacto para colocar 2, 4, 6, 8 unidades, ¿cierto? Entonces miren nuevamente cómo se justifica, digamos, con este material el que uno tenga que buscar dos números que multiplicados le den el término independiente, es decir, en este caso 8, y que sumados le den como resultado el coeficiente de la x. El coeficiente de la x en este caso es 6, te proporciona la cantidad de barras x, ¿cierto? En este caso 2, 4, 6. ¿Sí? Es decir, corresponde a 4, que sería la base, y más 2, que sería la altura, 6 barras x. Se cumple, ¿sí o no? Entonces, pero también por otro lado, 4 por 2 te daría 8, que es la cantidad de unidades que tenemos acá. Entonces, por eso es que desde el punto de vista algebraico siempre buscamos dos números que multiplicados den y sumados den, ¿cierto? Pero ya sabemos qué es lo que está pasando con este material, ya sabemos qué es lo que está pasando y por qué es que debemos buscar ese número cuando aplicamos la técnica de factorización de manera algebraica, ¿cierto? Entonces digamos que para algunos de ustedes dirán, sí, pues es que es más fácil realizar, ¿cierto?, abrir los dos paréntesis y buscar eso, pero muchas veces los estudiantes se quedan con la idea de que, bueno, ¿y por qué? O sea, casi nadie pregunta, ¿no? Casi nadie pregunta. El profesor te puede decir, no, es que después de haber realizado muchos ejercicios la gente se ha dado cuenta de eso, y puede ser cierto, ¿no? También el profesor puede empezar a descomponer el término del medio, que es el coeficiente de la x, o sea, los términos x, empieza a descomponerlo y aplica lo que se llama factor común, y al final hace digamos, un truco algebraico y suma expresiones y al final va a llegar al resultado. A veces eso no es tan claro para el estudiante. Hay que hacerlo y hay que aprenderlo, ¿no? Mucho cuidado, hay que hacer lo que dice el profesor y aprenderlo. Pero digamos que el trabajo con este material nos da cierta justificación de por qué es que aplicamos esa técnica, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones de por qué buscamos dos números que multiplicados den y sumados den, ¿sí? Espero que les haya servido. En próximos videos
seguiremos hablando sobre el estudio de los polinomios cuadráticos y cúbicos, y no se olviden que tenemos por ahí pendiente algo para que tengan pendiente que vamos a trabajar con los números negativos, ¿sí? Impriman esas fichas de color rojo porque las vamos a utilizar para trabajar los números negativos. Ese video va a estar genial, ¿sí? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por suscribirse al canal, por apoyar estos canales educativos y por estar ahí pendiente de este tipo de actividades. Hasta luego y se cuidan mucho.